En inglés hay varios tipos de tiempo presente, cada uno con usos específicos. En este video les dejo una explicación de cada uno con ejemplos. El primer tiempo presente es el presente simple, present simple, y se usa para hablar de hábitos, verdades generales, de hechos y rutinas. Por ejemplo, I work every day. I work every day. Trabajo todos los días. I work every day. Es una rutina. She doesn't like coffee. She doesn't like coffee. A ella no le gusta el café. Es una verdad general para ella. She doesn't like coffee. Do they live here? Do they live here? ¿Viven aquí ellos? Do they live here? Y aquí están preguntando sobre un hecho. Para formar el presente simple en oraciones afirmativas es muy sencillo. Tenemos el sujeto o muchas veces un pronombre. Después, el verbo conjugado al sujeto. En la primera oración vimos I work every day. Work está conjugado a I, yo. Si quisiéramos decir he or she, tendríamos que agregar una S al verbo. Works. She works every day. Ella trabaja todos los días. En la estructura podemos agregar un complemento si es necesario. Algunos verbos no lo necesitan. Para crear oraciones negativas, empezamos con el sujeto de nuevo o el pronombre y después vamos a usar el verbo auxiliar to do. Este verbo no tiene significado en el español. Para I, you, we y they usamos do not o lo podemos contraer a don't. Y para he, she, it usamos does not o doesn't. Y después vamos a colocar el verbo en su forma base, es decir, no lleva to, pero tampoco está conjugado para él o ella. Por ejemplo, en la oración she doesn't like coffee, vemos que like no tiene S al final. Si fuera una oración afirmativa, sí tendríamos que agregar S. She likes coffee. Pero como es negativa, she doesn't like coffee, el does de doesn't ya está conjugado para ella, para ese sujeto. Entonces, el verbo que le sigue se dice que está en su forma base, sin el to. She doesn't like coffee. Y de nuevo podemos agregar un complemento como coffee en este caso. Ahora, para crear preguntas, también necesitamos usar el verbo to do como verbo auxiliar. Las preguntas en el inglés necesitan un verbo auxiliar al principio, si no usan una palabra WH. En este caso necesitamos usar do para I, you, we o they y usamos does para he, she, it. Do o does. Después sigue el sujeto y agregamos el verbo base, de nuevo porque al principio do o does ya está conjugado a la persona. Después del verbo base podemos agregar un complemento. Por ejemplo, do they live here? Aquí empezamos con do porque es el verbo que se usa con they. Live está en su forma base. Si la pregunta cambia para él, sería does he live here? Live here no cambia porque ya agregamos does al principio. Entonces hay que recordar que para I, you, we y they vamos a usar do o don't. Y para he, she, it usamos does o doesn't. Descargue mi guía gratuita para mejorar su inglés en 30 días. Le dejo el enlace en la descripción. Vamos a continuar con el presente continuo, present continuous. Este presente se utiliza para acciones que están ocurriendo ahora mismo o para planes futuros. Por ejemplo, en oración afirmativa podemos decir I am studying English. I am studying English. Estoy estudiando inglés. I am studying English. En una oración negativa vemos she isn't watching TV. She isn't watching TV. Ella no está viendo televisión. She isn't watching TV. Y para la pregunta empezamos con el verbo to be. Are you coming to the party?
Are you coming to the party? ¿Vas a venir a la fiesta? Are you coming to the party? ¿Qué podemos ver en estas estructuras? Bueno, vemos que estamos usando alguna forma del verbo to be y el verbo principal está en su forma ing, está en el participio presente, o a veces se le dice el gerundio. Entonces, para usar este tiempo verbal en oraciones afirmativas tenemos el sujeto. Después vamos a usar una forma del verbo to be en presente, dependiendo el sujeto. Para I, yo, usamos am, I am. Para he, she, it, usamos is. Y para you, we y they, usamos are. Y después vemos un verbo en su forma ing y podemos agregar un complemento si es necesario. Para oraciones negativas es muy similar, con la diferencia que vamos a agregar la palabra not después del verbo to be. Entonces tenemos el sujeto, la forma del verbo to be para el sujeto, seguido por la palabra not. Y después continuamos con el verbo en su forma ing. En el presente simple estamos usando el verbo auxiliar do. Para el presente continuo vamos a usar el verbo auxiliar to be. Entonces no mezclamos los dos. Y para la pregunta, como el verbo to be es el verbo auxiliar aquí, empezamos la pregunta con el verbo to be. Y de nuevo las formas son am, is y are, seguido por el sujeto y el verbo en ing. A veces confundimos cuál presente usar cuando estamos apenas aprendiendo inglés, porque en el español con el presente simple podemos indicar que estamos haciendo algo. Por ejemplo, si digo ella estudia inglés, en el español puede ser un hábito, ¿verdad? Puede ser algo que ella hace rutinariamente, pero también puede ser ella está estudiando en este momento. Ella estudia inglés, pero también podríamos decir ella está estudiando inglés, ¿verdad? Algo que está haciendo en este momento para ser más claros. En el inglés es necesario crear la diferencia. Si solamente queremos decir ella estudia inglés como algo general, un hecho, entonces podemos usar el presente simple. She studies English. Si queremos decir ella está estudiando inglés en este momento, no podemos usar la misma estructura, tenemos que usar el presente continuo. She is studying English. En este momento ella está estudiando. Es algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Ya tengo varios videos acerca del verbo to be y les voy a dejar un enlace en la descripción, pero recuerden que con I usamos am o negamos con am not. Para he, she, it usamos is o is not. Las negaciones se pueden contraer también. Is not se convierte en isn't. Y para we, you y they usamos are y en negaciones are not o aren't. Recuerden visitar ese video con las explicaciones. El siguiente tiempo en presente es el presente perfecto, present perfect. Este se usa para acciones que ocurrieron en el pasado y tienen relevancia en el presente o para hablar sobre experiencias. Por ejemplo, en una oración afirmativa podemos decir I have finished my homework. I have finished my homework. He terminado mi tarea. I have finished my homework. Empecé a hacer mi tarea hace rato y ya la terminé, ya está terminada. Un ejemplo para oración negativa es She hasn't seen that movie. She hasn't seen that movie. Ella no ha visto esa película. She hasn't seen that movie. Y viendo estas dos oraciones, aquí tenemos el verbo to have. El verbo to have es un verbo auxiliar en este caso. El verbo to have quiere decir tener o haber. Haber como un verbo auxiliar. Para crear la pregunta, entonces vamos a usar el verbo have al principio. Have you ever traveled to Spain? Have you ever traveled to Spain? ¿Has viajado alguna vez a España? Have you ever traveled to Spain? Con el verbo to have para I, you, we y they vamos a usar have. Y para he, she, it usamos has. Y para negar es have not o has not. Pero se pueden contraer.
Entonces con I, you, we y they usamos have not o haven't. Y para he, she, it usamos has not o hasn't. Vamos a ver las estructuras. Para la oración afirmativa tenemos el sujeto, have o has, dependiendo del sujeto, y después vemos el verbo en participio pasado. Para los verbos regulares, el participio pasado termina en ed, pero para los verbos irregulares, por ejemplo el verbo to be, el participio pasado es diferente. Para la oración negativa tenemos el sujeto, después vamos a usar have not o has not, dependiendo del sujeto, y seguimos con el verbo en participio pasado. Podemos agregar complementos en cualquiera de estas oraciones si se aplica. Y para la pregunta, como el verbo have es un verbo auxiliar en este caso, vamos a usar have o has al principio, dependiendo del sujeto, y después seguimos con el participio pasado. Tengo un video con los verbos más usados en el inglés, incluyendo su forma en ing y su forma del participio pasado. Les dejo el enlace en la descripción si gustan verlo. Pero es súper importante saber las diferencias y saber cuándo se usan. Muy bien, hasta ahora tenemos el presente simple, el presente continuo y el presente perfecto. Vamos a ver un cuarto, pero no se usa mucho. Solo lo voy a mencionar porque tiene su lugar en el idioma, pero su enfoque debe estar en los primeros tres. El presente perfecto continuo, present perfect continuous, se utiliza para hablar de acciones que comenzaron en el pasado y continúan en el presente o que acaban de terminar. Por ejemplo, en una oración afirmativa podemos ver I have been working all day. I have been working all day. He estado trabajando todo el día. I have been working all day. Empecé a trabajar desde la mañana y sigo trabajando. En negativo podemos usar they haven't been studying much. They haven't been studying much. No han estado estudiando mucho. Estudiaron un poco o han estado estudiando un poco, pero no mucho. They haven't been studying much. Has she been waiting for a long time? Esta es una pregunta. Has she been waiting for a long time? ¿Ha estado esperando por mucho tiempo? Has she been waiting for a long time? Como pueden ver, son situaciones específicas y sí las podemos usar en una conversación, pero los tres presentes que mencioné primero son los más usados. Para crear oraciones afirmativas vemos el sujeto. Después vamos a usar have been o has been, dependiendo del sujeto. Las reglas del verbo to have todavía aplican aquí. Para I, you, we y they usamos have been y para he, she, it usamos has been. Y seguimos con un verbo en su forma ing y un complemento. Entonces, con este tiempo estamos combinando el tiempo perfecto y el tiempo continuo. Para crear oraciones negativas empezamos con el sujeto, después have not been para I, you, we y they y has not been para he, she, it, seguidos por el verbo ing y un complemento. Y para crear la pregunta vamos a empezar con el verbo have. Have o has, dependiendo el sujeto. Después sigue el verbo been, que es el participio del verbo to be, seguido por el verbo en ing y un complemento. Esta estructura es un poco más complicada porque requiere combinar varias estructuras. El verbo auxiliar aquí es el verbo to have. Recuerden eso para las preguntas. Pero también tenemos que usar el participio pasado del verbo to be, que es been. Les mencioné que es un verbo irregular. Y después seguimos con otro verbo, el verbo ing. Entonces, definitivamente, esta es una estructura que no es para principiantes. Es algo que van aprendiendo poco a poco. Tengo un video específico hablando sobre los tiempos verbales más usados en el inglés y les dejo el enlace en la descripción.
Si usted es principiante, debería enfocarse en esos tiempos verbales. Al principio, hay una gran confusión sobre qué verbo auxiliar usar con cada tiempo, pero si regresamos a las estructuras, puede notar que hay diferencias con cada uno. Para el presente simple, en negaciones y preguntas vamos a usar el verbo auxiliar do, pero para crear la afirmación no usamos un verbo auxiliar, es solamente el sujeto, el verbo principal, conjugado a la persona correcta y un complemento si es necesario. Para el presente continuo tenemos que usar el verbo auxiliar to be con todas las estructuras y es seguido por el verbo ing. Y para el presente perfecto usamos el verbo to have con los verbos en su participio pasado. Vamos a practicar un poquito. Si vemos esta oración, we, después está el espacio para el verbo ahí, learning English. Estamos aprendiendo inglés. ¿Cuál verbo auxiliar va ahí? Are. We are learning English. Are es la forma en presente para we y usamos aquí el verbo to be porque está en presente continuo. Vemos learning, el verbo en ing. We are learning English. Si vemos esta segunda oración, he, el espacio, not have money. Él no tiene dinero. He not have money. ¿Qué verbo auxiliar va ahí? Does. Does. He does not have money. He does not have money. Does es la forma correcta para he y después vemos que negamos con la palabra not y vemos have en su forma base. He does not have money. Aquí no podemos usar el verbo to be. He is not have money no tiene sentido y tampoco podemos usar have. He have not have money no tiene sentido en esta ocasión. Vamos a ver otra oración. They, espacio, read the book. Ellos han leído el libro. They read the book. ¿Qué verbo auxiliar va aquí? Aquí vamos a usar have. They have read the book. They have read the book. Read es un verbo irregular. Se escribe igual para presente y el pasado, pero se lee diferente. En presente es read. Entonces aquí estamos usando read, el pasado participio. They have read the book. Entonces para determinar qué verbo auxiliar se tiene que usar, pongan atención a la estructura y al verbo principal que estamos usando. Es un verbo en ing, entonces usamos el verbo to be. Es un verbo en pasado participio, entonces usamos el verbo have. Es una negación que no tiene verbo en ing o el participio pasado de los verbos, entonces usamos does. Espero haya sido útil este video. Aquí les dejo el video de los tiempos más usados en el inglés para que puedan aprender un poco más. Until next time.